Vamos a mostrar cómo montar un servidor con Windows Server 2012 virtualizado sobre ESX de VMware. En primer lugar, deberemos disponer del CD de instalación de Windows Server o bien del fichero ISO. El fichero ISO podemos descargar la versión de evaluación de la web de Microsoft o bien, lógicamente, disponer del fichero ISO correspondiente que hayamos adquirido. Una vez que tengamos el fichero ISO, que es lo que vamos a utilizar en nuestro caso, lo subiremos a un data store de VMware, del servidor de virtualización. Nosotros lo hemos subido a uno de ellos. Es bastante sencillo, desde el equipo anfitrión, donde tenemos instalado VMware vSphere Client, que es el software que vamos a utilizar para administrar y crear la máquina virtual correspondiente. Desde el equipo donde hemos descargado el fichero ISO y donde estamos ejecutando vSphere Client, pulsaríamos sobre el data store que queremos, donde queramos subir el fichero ISO, botón derecho, pulsaremos en Browse y aquí en nuestro caso tenemos creada una carpeta con los ficheros ISO correspondientes. Podemos crear una carpeta cualquiera. Para subir un fichero ISO pulsaremos en este icono, seleccionaríamos el fichero ISO y lo subirá a la carpeta que tengamos abierta. Nosotros vamos a utilizar este fichero ISO, que es la versión de evaluación de Windows Server 2012 R2. Una vez que tenemos subido el fichero ISO al Data Store, lo que vamos a hacer es crear ya la máquina virtual. Para ello, sobre el host ESX pulsamos con el botón derecho y pulsamos en Nueva máquina virtual. Aquí podemos elegir el tipo de instalación que vamos a realizar con el asistente, o bien típica o bien personalizada. La personalizada, como vemos, pedirá más datos. La típica pedirá los datos básicos. Pulsaremos en personalizada. Nombre de la máquina virtual. En nuestro caso vamos a utilizarla como servidor de ficheros DFS, por lo tanto pondremos el nombre que queramos. Pulsaremos siguiente. Si tuviéramos un clúster vCenter con varios hosts ESX, seleccionaríamos el clúster y él nos solicitaría a continuación el host donde vamos a instalar la máquina virtual. Elegiremos el almacenamiento donde vamos a guardar los ficheros de la máquina virtual. Aquí vemos que tenemos almacenamiento en SAN y estos son los tres data store de almacenamiento local del propio servidor. En este caso, esta máquina virtual lo vamos a alojar en uno de los discos duros del propio servidor. Pulsaremos siguiente una vez que hayamos elegido la ubicación de los ficheros. Dejaremos marcado la versión 8, que será compatible con SX5 y superior, es lo recomendable. Elegiremos a continuación el sistema operativo que va a contener la máquina virtual. Marcaremos la primera opción, Windows, y luego marcaremos lo que más se parezca. En este caso vemos que no aparece Windows Server 2012, pero el más parecido sería 2008 R2 de 64 bits, con lo cual lo marcamos. No pasa nada porque no aparezca en la lista el sistema operativo que vamos a instalar. Esto es una aproximación, con lo cual seleccionamos el que más se parezca. Elegiremos el número de VSocket y de VCores que se le van a asignar a esta máquina virtual. Aquí es recomendable elegir siempre al menos 2 para que active el multiprocesamiento en el arranque de la máquina virtual. Luego podremos bajarlo a 1 si quisiéramos, pero lo recomendable de inicio es seleccionar 2. Elegiremos la memoria RAM que se le va a asignar a esta máquina virtual, los adaptadores de red que se le asignarán a esta máquina virtual de la red que queramos, en la que queramos establecerla. Los controladores SCSI los dejaremos por defecto, LSI. Y vamos a crear un disco duro virtual para esta máquina. Pulsaremos siguiente, marcando la primera opción. Elegiremos el tamaño, aquí podemos poner, siempre es recomendable poner más de lo que va a necesitar, marcando DIN Provision, de forma que no va a utilizar todo el espacio salvo que lo vaya necesitando. Aquí podríamos especificar si queremos alojar el disco duro que vamos a crear en otro almacenamiento diferente. Aquí podríamos elegirlo. Nosotros vamos a dejar el disco duro en el mismo data store que los ficheros de la máquina virtual. Pulsaremos siguiente. El nodo para el dispositivo virtual será SCSI 00, que es lo normal para el primer disco duro. Pulsaremos siguiente. Y ahora vamos a marcar la opción de editar la configuración de la máquina virtual. Marcaremos esta opción y pulsaremos en continuar.
Antes de crear la máquina virtual nos da la opción de elegir las opciones avanzadas, y aquí lo que vamos a hacer, seleccionando en CD/DVD, le vamos a indicar que utilice el fichero ISO que hemos subido anteriormente al Datastore como CD de arranque, de forma que marcaremos Datastore ISO File, pulsaremos en Browse, aquí exploraremos el Datastore donde tenemos el fichero ISO, la carpeta, seleccionaremos el fichero ISO correspondiente. En este caso el primero, pulsaremos OK y marcaremos que conecte cuando arranque la máquina. De esta forma lo que hará será utilizar el fichero ISO como una unidad de CD y lo montará al arrancar la máquina virtual. Pulsaremos finalizar para que cree la máquina virtual. Vemos que ya la ha creado y ya podemos iniciarla. Seleccionándola, botón derecho Power y Power On. En la pestaña Console, aquí vemos que ya está iniciando la máquina virtual y además está arrancando desde el CD. Si no arrancase, habría que entrar en la BIOS de la propia máquina virtual y establecer como dispositivo de arranque el CD, el primero. Vemos que ya carga el programa de instalación del sistema operativo y ahora vamos a proceder a instalarlo como si de un equipo físico se tratase. Si abrimos la consola, la instalación del sistema operativo de Windows Server 2012 R2 es muy sencilla. Especificaremos el idioma, el formato de hora y moneda y el idioma del teclado y pulsaremos siguiente. Pulsaremos en instalar ahora. Si el CD o el fichero ISO que hemos utilizado contiene varias distribuciones del sistema operativo, aquí elegiremos la que queramos. Además, a partir de Windows Server 2008 nos da la opción de instalar una versión Core o una versión GUI. La versión Core no incluye modo gráfico y la versión GUI sí. En nuestro caso vamos a utilizar el modo gráfico, por ello seleccionaremos en nuestro caso la versión del Server 2012 R2 Data Center con GUI. Pulsaremos siguiente. Leeremos los términos de licencia, si estamos de acuerdo, marcaremos aceptar. Pulsaremos en siguiente. A continuación, puesto que es una instalación limpia desde cero, marcaremos personalizada. Ahora nos da la opción de particionar y formatear los discos duros que tenga asignados la máquina virtual o un equipo físico si lo fuera. Desde aquí podemos crear uno nuevo, por ejemplo pulsando nuevo, establecer el tamaño y aplicar. Nosotros vamos a dejar el disco duro completo para el sistema operativo y posteriormente le asignaremos otro disco duro desde la máquina virtual para usarlo como almacenamiento de ficheros, con lo cual seleccionaremos la unidad y pulsaremos siguiente y el asistente automáticamente realizará las particiones apropiadas. En principio crea una para el propio sistema de unas 100 megas y el resto lo asignará para el sistema operativo y las aplicaciones. Ya está realizando la instalación. Tras la instalación se reiniciará el equipo. Nos solicitará la contraseña para el usuario administrador, introduciremos la que queramos, debe cumplir unos requisitos mínimos de complejidad, pulsaremos en finalizar y ya tendremos instalado el sistema operativo. Podemos iniciar sesión pulsando las teclas Control Alt Insertar para el caso de la consola de VSphere. Introduciremos la contraseña del usuario administrador. En el primer inicio nos da la opción de buscar equipo y dispositivo de forma automática, responderemos no y ya nos muestra el administrador del servidor como ventana de inicio. Por supuesto, ahora realizaremos las tareas habituales de configuración del equipo, puesto que en la instalación ni siquiera nos ha solicitado el nombre del equipo, dirección IP ni ninguna opción de configuración, con lo cual lo primero que debemos hacer en un servidor es establecer todas estas opciones, resolución de pantalla personalizada, todas las opciones que queramos. Por ejemplo, en la parte de red pulsaremos sobre el icono de red, abrir centro de redes y recursos compartidos y en nuestra red, propiedades, si no vamos a utilizar el protocolo TCP/IP/v6, lo desmarcamos, dejamos la versión 4 y en propiedades lo normal es especificar una dirección IP estática fija
para el equipo y no una dinámica. Los servidores, por lo normal, no suelen tener direcciones IP asignadas por DHCP. Aquí podremos especificar también el servidor de DNS, que lo normal es que sea o bien este equipo activando ese rol o bien un equipo de la red. Sobre todo en sistemas Windows es muy recomendable disponer de un servidor de DNS propio de Windows, de forma que todos los equipos del dominio tengan el mismo servidor DNS. Otra de las configuraciones que debemos establecer al arrancar el sistema, en el primer arranque, es el nombre del equipo. Pulsando en el icono inicio, si pulsamos con el botón derecho sobre este equipo, vemos que aquí nos aparece otro menú donde podemos pulsar en propiedades. Y aquí tenemos las propiedades del sistema, que también esta ventana también se puede sacar pulsando la combinación de teclas de Windows y pausa. Si pulsamos aquí en cambiar, en la opción de nombre, dominio y grupo de trabajo, vemos que por defecto ha establecido un nombre aleatorio. Le vamos a dar a cambiar y aquí vamos a establecer el nombre DNS del equipo. Lo vamos a hacer coincidir en nuestro caso con el nombre de la máquina virtual y de momento no va a pertenecer a ningún dominio, puesto que en próximos videotutoriales haremos que este equipo sea controlador de dominio. Sencillamente va a pertenecer a un grupo de trabajo. Pulsaremos en aceptar. Ya nos indica que se ha agregado al grupo de trabajo. Pulsaremos en aceptar y nos indica que se deberá reiniciar el equipo para que se apliquen los cambios. Aceptamos, cerramos. De momento no vamos a reiniciar. Y aquí otra de las opciones que se suele habilitar para administración es la configuración de acceso remoto. Para que podamos acceder al equipo por escritorio remoto, marcaríamos permitir las conexiones remotas a este equipo. Pulsamos en aceptar. Y aquí, si tenemos varios usuarios, podemos especificar qué usuarios van a acceder por control remoto. Por defecto, todos los administradores podrán acceder. Pulsamos aplicar y aceptar. Si disponemos de licencia, otra de las configuraciones que debemos realizar en el arranque del equipo es pulsar en cambiar clave del producto y especificar la clave del producto que tengamos licenciada y activarlo. Ya vemos que con estos sencillos pasos hemos creado una máquina virtual desde cero con el sistema operativo Windows Server 2012 R2 Data Center y, por supuesto, desde el botón inicio, administrador del servidor. Aquí podremos ya agregar roles y características, que es lo habitual. Por ejemplo, si queremos hacerlo controlador de dominio, que de momento no lo vamos a hacer en este video tutorial, lo haremos en videotutoriales posteriores. Aquí tenemos todos los roles que podemos instalar: servidor de DHCP, servidor de DNS, como hemos dicho antes, servidor web, servidor de virtualización con Hyper-V, servidor de ficheros con DFS, servidor de terminal server, que ahora es escritorio remoto. Ya vemos que es bastante sencillo de instalar y de montar un servidor con este sistema operativo.